Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos hoy nuevamente transmitiendo este sermón. Espero que ya hayan recibido el orden de culto para este nuevo, nuevo culto dominical. Vamos a celebrar este culto de 21 de febrero del 2021 y vamos a continuar con estos estudios, con estos sermones acerca de los 5 puntos calvinistas. Hoy nos toca ver la expiación limitada, ¿sí? La verdad es que son doctrinas completamente bíblicas y espero que las estén viendo, que las estén ahora sí que llevando en sus hogares y que estemos aprendiendo todos juntos acerca de estas verdades bíblicas que nos enseñan mucho. Pues bueno, vamos a comenzar y quisiera que leyéramos ahí en Romanos 8:11. Ya seguramente ya leyeron el texto que les mandé, entonces nada más quiero que leamos ahí Romanos 8:11. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. ¿eh? Eh, Déjenme buscarlo nuevamente, Romanos 8:11. Dice, y, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Prácticamente esta última parte es la que se está citando aquí. Bueno, comencemos con esta doctrina, con esta expiación. Para muchos es un poco difícil de entender, puesto que muchas veces se les ha enseñado y dentro de algunas religiones, dentro de algunas iglesias que siguen ahora sí que la enseñanza arminiana, dentro de ellas se encuentran algunas iglesias pentecostales, dicen que la salvación es para todo el mundo, que Jesucristo murió por todo el mundo. Y pues ahí entramos un poquito en controversia porque la Biblia realmente no enseña esto. Esta doctrina no solamente nos trae al tema central de los 5 puntos, sino también a la realidad central del Evangelio. Esto es, al propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Esto no es accidental. Los teólogos que asumieron la tarea de defender estas verdades de la Reforma Protestante en contra de aquellos ataques del partido arminiano fueron siguiendo la línea bíblica lógica en sus formulaciones, habiendo llegado así al eje mismo de la salvación. Ante todo, ellos habían preguntado, se hicieron esta pregunta: ¿quién ha de ser salvo? La respuesta fue el hombre. Pero las enseñanzas bíblicas a este respecto muestran que el hombre en su estado natural es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Así nosotros tenemos la enseñanza de la Biblia acerca del hombre, resumida bajo el encabezado general de la depravación total o incapacidad total que ya en su momento hemos explicado. En segundo, puesto que algunos hombres y mujeres son indudablemente salvados, entonces debe haber sido Dios mismo quien los salvó, en distinción del resto de la raza humana. Esta es la elección, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese, dice ahí Romanos 8, 9, 11. Sin embargo, como escribiera aquel gran hombre de Dios, Charles Spurgeon, esta elección solo marcó la casa donde la salvación llegaría. Todavía todavía se requería de una completa y perfecta y satisfactoria expiación por los pecados
pecados de los elegidos. Así Dios podría ser no solo un Salvador, sino también un Dios justo y salvador. Esta expiación, como todos nosotros reconocemos, fue consumada a través de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde Él sufrió bajo la justicia de este Dios justo, y obtuvo para nosotros la salvación que Él como Salvador había ordenado en la cruz. Entonces, y sin duda, todos nosotros aceptamos esto. Cristo llevó el castigo y obtuvo para nosotros la salvación. Surge entonces una pregunta ahora. ¿El castigo de quiénes llevó Cristo? Y la salvación de quiénes obtuvo. Hay tres opciones que podemos examinar para considerar este punto, o tres respuestas. En primer lugar, podríamos decir, Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. En segundo lugar, podríamos decir también, Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Y tercera, Cristo murió para salvar a un cierto número. El primer punto, que dice que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción, es sostenido por los llamados universalistas. Ellos dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres. Y de esta manera ellos, por lógica, suponen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, ha rescatado y ha dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvos o salvados. En segundo lugar, donde dice, Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Este segundo punto de vista es el llamado punto de vista arminiano, que sostiene que Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz, según este punto de vista, pero aunque Él pagó la deuda de nuestro pecado, su obra en la cruz no llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por sí mismo por Cristo, y de este modo es salvado. O sea que le da una parte a Cristo y otra parte al hombre. Y el tercer punto, que es el punto de vista acerca de la expiación, es el llamado calvinista, donde dice este tercer punto, Cristo murió para salvar a un cierto número. Este tercer punto es el llamado calvinista, y dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores, merecedores del infierno, por supuesto, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. El Hijo paga solamente la deuda de estos elegidos, satisface la justicia del Padre por ellos y les imputa su propia justicia a estos, y así están completos en Él. Entonces, la muerte de Cristo solo pudo haber sido por una de estas tres razones: para salvar a todos, para no salvar a nadie en particular, o para salvar a un cierto número. El tercer punto de vista es el que sostienen los calvinistas y generalmente es llamado expiación limitada o redención particular. Cristo murió para salvar a un número específico de pecadores. Esto sostiene la Sagrada Escritura. Esto es, por aquellos que el Padre, solamente en su potestad, escogió, como escribe
en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 1:4, por aquellos que escogió en él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, por aquellos que el Padre le había dado del mundo, todos aquellos. Y dice el Señor Jesucristo, que me distes porque tuyos son. Se escribe allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9, en aquella oración hermosa. Que me distes porque tuyos son. Aquellos por quienes Él mismo dijo que derramaría su sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y mira bien, que ahí en Mateo dice para muchos, no para todos. Nosotros afirmamos que esta es la postura que realmente hace justicia al propósito de Cristo al venir a esta tierra para morir en la cruz. Ahí mismo en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No a los judíos, ciertamente, porque los judíos no fueron salvados como un pueblo. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitada para nuestra justicia, escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículo 25. ¿De quiénes habla el Espíritu Santo cuando dice nuestros, nuestra? ¿Acaso está hablando del mundo? Y si es así, entonces los universalistas tienen la razón, porque Cristo fue entregado por los delitos del mundo y resucitado para la justificación del mundo. Y así el mundo queda justificado delante de Dios, ¿por qué? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera a los Corintios 15:22. Esto solo puede significar que toda la posteridad de Adán muere en Adán. Como de hecho muere. Porque así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12, perdón. Pero toda la posteridad de Cristo, es decir, la iglesia por la cual Él mismo se entregó, es vivificada en Él. ¿Por qué es esto así? Ciertamente es así, porque Él se dio a sí mismo por ellos. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Fíjate bien lo que escribe el profeta Isaías. A muchos, no a todos. Y cargará con los pecados de ellos. Esto se escribe allá en Isaías 53:11. Y cuando Jesucristo, cuando Él consumó esto, estando colgado en la cruz, dice Isaías, en aquel gran capítulo 53 de su profecía, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. El trabajo de su alma, al derramarla y ofrecerla por nuestros pecados, producirá hijos espirituales para la alabanza de su nombre. Y Él será satisfecho cuando vea esta obra consumada. ¿De quién está hablando? De Dios mismo. De lo que Él estaba pidiendo. No estamos pasando por alto el hecho de que hay algunas escrituras
que se refieren al mundo, y muchas personas las han tomado como el punto de partida en la cuestión de la redención. Sin embargo, cuando comparamos la Escritura con la Escritura, vemos que el uso de la palabra mundo no aplica necesariamente a cada hombre y mujer que existen en el mundo. Los fariseos dijeron de Jesús: ya veis que no conseguiste nada, mirad, el mundo se va tras él. Juan 12:19. Sin embargo, no todas las personas iban tras Cristo. La expresión significa toda clase de persona, normalmente para referirse, juntamente a judíos y gentiles. Nota del mundo traductor. Ve Romanos 11 y 12. Vayamos allá. Romanos 11 y 12 dice así: pues digo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y de su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Note cuidadosamente el uso intercambiable de la palabra gentiles y mundo. Para un estudio más profundo de esto, querido hermano, de este tema, recomendamos, hay otras lecturas que podríamos hacer, como aquella lectura del libro Vida por su muerte, que escribe el doctor John Owen. La pregunta siempre debe de ser la intención divina. ¿Tuvo Dios la intención de salvar a todos los hombres o no? Si Él no intentó salvar a todos los hombres sin excepción, sino solamente a los elegidos, entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso. Y estamos en lo correcto al creer que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, como dice en Juan 6:37. Ahí podemos ver claramente que la elección, que la redención solamente es para algunos. Por otro lado, si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, entonces la expiación de Cristo ha sido un gran fracaso. Porque un vasto número de hombres no han sido salvos o no han sido salvados. Cristo pagó nuestra deuda. ¿La deuda de quién? ¿La deuda del mundo o la deuda de los elegidos? Ciertamente, si un hombre ha sido rescatado por un redentor, entonces la ley que él ha quebrantado debe de quedar satisfecha, debido a la obra o del pago que el fiador hizo en su beneficio. Es muy claro, querido hermano, y debemos de entenderlo de esta forma, aunque para muchos les cueste trabajo entender esta parte, esta elección que Dios en su soberana voluntad ha hecho en Cristo. Dios no murió, Jesús no murió por todo el mundo. Jesús murió por sus elegidos, porque a los que antes conoció, a los que antes eligió, a los que antes predestinó, a estos también los llamó. Con esto termino, querido hermano, que estimado oyente, con este verso. Tú has mi libertad logrado, y gratuitamente en mi lugar padeciste. La completa ira divina, pago doble por Dios, no será demandado.
de la mano sangrante de mi fiador primero y luego otra vez de la mía. El Señor hizo esta expiación por ti que has sido elegido, por ti que has sido escogido, por ti que te conoció desde antes de la fundación del mundo y eres un privilegiado. El Señor ha hecho esto por ti y por mí. Porque si no, la obra en la cruz del Calvario hubiera sido un fracaso si fuera por todo el mundo. Porque muchos hombres y mujeres no han sido salvos y muchos no van a ser salvos. Solamente por aquellos que Él de antemano eligió. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y gracias a Dios porque estás escuchando esto. No lo pongas en tela de juicio, es la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto, querido hermano. De hoy en 8 estaremos viendo el cuarto punto calvinista. Y esperemos que estés aprendiendo juntamente conmigo estas enseñanzas completamente bíblicas. Doctrina 100% bíblica. Es lo que sostiene a nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Hasta pronto.